Saludos muchachos. Bueno, continuando con estos videos de Excel, hoy les vengo a hablar sobre las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Pero antes de comenzar y de entrar en detalle con esta referencia, vamos a hacer un recorderi sobre la herramienta autorrelleno o autorrellenar. Eso hace una explicación bastante chévere en el documento de apoyo que les pasé sobre Excel. Pero bueno, comencemos acá. ¿Para qué sirve la herramienta de autorrellenar? Pues básicamente para copiar de una manera rápida fórmulas, contenido de la celda, bien sea texto, incluso puede copiar hasta el formato, pero con una peculiaridad. ¿Y cuál es esa? La siguiente. Yo voy a escribir aquí en esta celda, doble clic y le voy a escribir el número 1, ¿cierto? Y voy a hacer uso de el autorrelleno o autorrellenar. Y aquí está, vean. En la parte derecha inferior, ahí me aparece esa crucecita, ¿sí? Que es un tipo de cursor que maneja Excel. Recordemos que Excel maneja muchos tipos de cursores, pero este en particular es el de la herramienta autorrelleno y se activa única y exclusivamente en la parte inferior derecha de la celda. Entonces, si yo despliego con clic sostenido hacia abajo, voy a dejarlo hasta acá, me copia el contenido de esa celda, si me lo repite, me lo copia desde acá hasta acá y me deja esta partecita acá, esta pequeña opción que se llama opciones de autorrelleno. Si yo despliego esas opciones ahí, yo puedo ver otras opciones. ¿Cuáles son? Copiar las celdas, me parece una opción que se llama serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato y relleno rápido. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a esta opción que se llama serie de relleno, ¿qué va a pasar? Pues mira, automáticamente me hace una serie contemplando un aumento en los números de uno en uno. Listo. Entonces, esta opción no solamente funciona hacia abajo, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo voy a escribir aquí ahora un 2, por ejemplo, y voy a aplicarlo hacia la derecha. Lo voy a soltar y le voy a dar acá serie de relleno. Y miren lo que pasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O sea, ahí funciona. Entonces la serie de relleno me permite copiar el contenido de la celda. Y si el contenido es una fórmula, pues obviamente me hace una réplica de esa fórmula, ¿cierto? Entonces, yo puedo aplicar el autorrelleno de la siguiente manera. Yo voy a escribir aquí un 5 y voy a escribir acá un 15 y voy a escribir acá un 25. ¿Sí? Voy a seleccionar estas tres celdas y le voy a aplicar el autorrelleno. Y entonces él automáticamente me va haciendo el incremento de 10 en 10. 5, 15, 25, 35, 45, 50, de 10 en 10. Él identifica cuál va a ser el incremento y lo aplica de manera automática. Si yo no quiero que me haga el incremento de esa manera, yo le puedo decir solamente que me copie la celda y pues me va copiando las celdas. Las tres celdas que seleccioné me las va copiando. Mire, 5, 15, 25, 5, 15, 25, 5, 15. Todo depende de lo que yo necesite realizar. Bien, teniendo claro eso de la herramienta de autorrelleno, yo voy a pasar a una hoja de este libro que llamé relativa. ¿Sí? Aquí en esta hoja yo tengo esta pequeña factura que hace parte de lo que trabajamos en el video anterior, en donde vamos a calcular el total comprado. Entonces ese total comprado va a depender del precio unidad multiplicado por la cantidad. Y para eso vamos a hacer la siguiente fórmula. ¿Sí? Ojo, vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual, esta celda, ojo, de 4 multiplicada por la cantidad que es la E4. Como yo estoy escribiendo esta fórmula, en la manera en la que la estoy escribiendo, estoy haciendo uso de una referencia relativa a la celda D4 y a la celda E4. ¿Qué quiere decir que sea una referencia relativa, muchachos? Simple. Que cuando yo copie esa fórmula en otra parte o aplique autorrelleno, ¿sí? La fórmula se va a actualizar y se va a ajustar a otras celdas y no a las celdas originales con las que se escribió esa fórmula. Ella se ajusta a otra celda, ¿sí? Dependiendo del lugar a donde yo la copie. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo copio con autorrelleno aquí,
entonces esa fórmula se ajusta a estas dos celdas, ¿sí? Es decir, cambia las dos celdas originales que fueron esta y se ajusta a esta y esta, ¿sí? Eso quiere decir una referencia relativa. Así que cuando yo copio esa fórmula, la fórmula se ajusta y cambia las celdas con las que se escribió inicialmente por otras que van a depender del lugar en donde se copia. En este caso yo necesito una referencia relativa. Claro que sí, porque cuando cada vez que yo copie esta fórmula acá, yo necesito que se ajuste a estas dos celdas. Necesito también que si la copio acá, este se ajuste a estas dos celdas automáticamente. Entonces por eso hago uso de una referencia relativa, ¿sí? Entonces 20 por 10, 100. A esto le voy a dar un formato de moneda para que quede un poco más elegante. Aquí está. Bien, voy a pasar ahora a las referencias absolutas. Y para eso tengo este pequeño ejercicio que consiste en una tabla de multiplicar. Yo acá en esta celda voy a escribir tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Aquí en esta celda voy a escribir un numerito y acá me va a calcular la tabla de multiplicar de ese número, ¿sí? Entonces sería 1 por el número que coloca acá, aquí me da el resultado. 2 por el número que coloca acá, acá me da el resultado. Y así calculo la tabla de multiplicar del número que escriba acá, ¿cierto? Entonces eso suena fácil. Yo simplemente igual, ¿cierto? Sería esta celda multiplicada por esta celda, que es donde yo voy a escribir el número de la tabla de multiplicar a calcular. Le voy a dar Enter. Pues ahí hay un 0 porque aquí no tiene ningún tipo de contenido, entonces Excel asume que hay un 0 y 0 por 1, 0. Yo le voy a colocar aquí un 5. Y entonces me multiplica 5 por 1, da como resultado 5. Ah, listo. Entonces yo ahora, la intuición me dice que aplique autorrelleno. Entonces yo me voy acá, parte inferior derecha, y aplico el autorrelleno para calcular mi tabla de multiplicar del 5. Y obtengo puros ceros. ¿Por qué, muchachos? Ahora yo necesito saber, ven acá, porque aquí en el 12 por 5 me dio 0. Si ahí no debería darme 0. Yo voy a ver cuáles celdas están involucradas en esta fórmula, en esta de acá, en esta. Entonces, si yo analizo la primera fórmula, yo la usé con referencias relativas. Por lo tanto, esta fórmula, al aplicar el autorrelleno, va a tener como celdas involucradas esta celda y esta celda. ¿Quieren verla? Mira, ahí está. Aquí está y aquí está. Si usted quiere ver de una manera más sofisticada, usted se ubica en la celda donde está la fórmula. Aquí hay una pestaña que se llama Fórmulas y hay una opción donde dice Auditoría de Fórmulas. Hay una opción que se llama Rastrear Precedentes, es decir, cuáles celdas están involucradas en la fórmula en la que estoy actualmente. Y entonces le dice, está esta celda que es la B16 y esta celda que es la G15. Claro, esta celda no tiene nada y él al multiplicar 0 por 12 le va a dar 0. Usted lo que necesita es que aquí en esta celda, en esta, aquí, le multiplique el 12 por el 5. ¿Cierto? Eso es lo que usted necesita. Pues yo voy a quitar esas flechas. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Pues, si yo quiero hacer uso de una sola celda, de una única celda, que es la G4, que es donde está el número que va a calcular la tabla de multiplicar, yo necesito que cuando yo aplique el autorrelleno, todas las demás celdas involucradas en esa fórmula, ¿sí? En esta, cuando aplique el autorrelleno, tengan únicamente esta. No sé si me hace entender ahí. Es decir, cuando yo venga aquí a esta fórmula, cuando aplique el autorrelleno, él calcula este resultado multiplicando 2 por 5, el 5. Cuando venga acá, entonces aquí necesito que cuando aplique el autorrelleno multiplique 3 por 5 y no por este número de acá abajo.
¿sí? Que no lleve la secuencia. No necesito que lleve la secuencia. Entonces para eso yo le coloco unos signos pesos, muchachos, ojo con esto, antes de la columna y antes de la fila. Y ya eso es una referencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aplique el autorrelleno, todas las fórmulas que se copien siempre van a tener esa celda fija, ¿sí? Entonces yo le doy enter y aplico mi autorrelleno. Mira. Ah, ahora sí, porque 5 por 4 sí es 20, 5 por 5 sí es 25, 10 por 5 sí es 50, o sea que ahora sí tengo una tabla de multiplicar correcta. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las celdas involucradas en este resultado que es 60, arrastrar precedentes, y me dice, bueno, mira, tienes el 5 y tienes el 12. Es decir, eso es una referencia absoluta, que cuando yo aplique el autorrelleno, ella me va a hacer referencia a la misma celda siempre, dentro de la fórmula. Dentro de la fórmula, toda esta que está acá, me va a hacer referencia a la misma celda que yo le indiqué, que es la G4. Una forma fácil de ponerle los signos pesos sin escribirlo es con la tecla, cuando yo esté acá sobre la celda en mención, editando la fórmula, es con la tecla F4. Rápidamente, ¿está? Bien, eso por esa parte, muchachos. Yo necesito que ustedes ahora creen un ejemplo para el uso de unas referencias mixtas. ¿Cómo sería esto?